a comenzar hoy con la explicación de la arquitectura modelo vista controlador, que es la arquitectura que tenemos por detrás de Django, la herramienta que estamos utilizando en prácticas para construir aplicaciones web, ahora en esta parte final de la asignatura. Para entender primero qué es esto de una arquitectura de implementación, que es de lo que vamos a hablar ahora, voy a repetir el dibujo que hemos hecho tantas veces sobre cómo estamos construyendo aplicaciones web. Recordar que siempre estamos teniendo primero un navegador y estamos construyendo aplicaciones web en el lado del servidor. Por lo tanto, tenemos por aquí nuestra aplicación. Y hemos visto ya desde el principio cómo la interacción entre el navegador y la aplicación web es mediante HTTP. Y nos hemos dedicado las primeras sesiones de la asignatura a hablar sobre HTTP, sobre cookies, sobre cabeceras, en el fondo sobre cómo utilizar HTTP para conectar nuestro cliente, el navegador, con nuestro servidor, la aplicación web, y cómo poder realizar todos los tipos de interacciones que necesitamos para construir nuestra aplicación. Después estuvimos hablando sobre cómo es la interfaz que proporciona la aplicación web, lo que llamamos la API, que ya vimos que era una API HTTP, porque toda la interacción que va a proporcionar toda la funcionalidad, que va a funcionar nuestra aplicación, va a ser una funcionalidad proporcionada mediante HTTP, o también lo llamábamos REST HTTP de forma ya más concreta, porque decíamos que dentro de todas las posibles APIs HTTP que se podían usar, pues íbamos a centrarnos en las que cumplían al menos razonablemente los principios REST. Y ahora ya, desde la semana pasada, hemos empezado a trabajar en el lado del servidor, entonces, en el lado de la implementación. Entonces, en la implementación, que es todo lo que está ocurriendo por aquí, también tenemos modelos de arquitectura que nos pueden ayudar a la hora de construir la aplicación. Y es justamente a lo que vamos a dedicar esta sesión. Vamos a ver el modelo MVC, que en realidad vamos a ver implementado en Django como el modelo MTI. Y ahora hablaremos un poco de la diferencia de los dos. Vamos a empezar con MVC, que es el modelo general, y luego la forma específica como está implementada en Django es un poquito diferente que es MTI. Y con esto vamos ya a las transparencias. Entonces, recordar que estamos viendo modelos de arquitectura de implementación de aplicaciones y en particular de implementación de aplicaciones. ¿Qué es entonces la arquitectura MVC? Pues como os decía, es un patrón de arquitectura para la implementación. Lo que fundamentalmente me va a permitir es desacoplar tres cosas. Por un lado, los datos, por otro lado, la representación en la interfaz y por otro lado, la lógica de la aplicación. Los datos es lo que yo voy a guardar en la base de datos, lo que hasta ahora hemos llamado estado de la aplicación. Recordar que cada vez que me llega una petición HTTP, por ejemplo, la aplicación va a utilizar los datos que tenga en su estado para producir la respuesta, junto con los datos que vengan en la propia respuesta. Recordad este esquema que hemos pintado ya varias veces, lo voy a poner también de nuevo. En el que poníamos que nuestra aplicación web, la podemos colocar aquí, va a recibir peticiones HTTP y cada vez que recibe una petición HTTP va a ir a su estado, que repito es lo que normalmente tendremos almacenado en la base de datos, va a consultar ese estado, quizás va a actualizarlo de nuevo y va a producir un resultado también mediante HTTP. Esta de aquí es la petición HTTP y esta de aquí es la respuesta HTTP que le irá al navegador. Por lo tanto, esto viene desde el navegador
esto llegará como respuesta al navegador. Bien, pues dentro de este esquema estos datos, por lo tanto, son esos datos que tengo en la base de datos y que me van a representar el estado que va a sobrevivir entre peticiones HTTP. La representación de la interfaz en nuestro caso va a ser el HTML que le vamos a mostrar al usuario. Y en el fondo va a ser una representación de esos datos. Cada vez que vengan una petición, lo que voy a hacer es extraer parte de los datos de la base de datos y mostrárselos al usuario. La forma concreta como se los muestre va a ser la representación la que se va a encargar. Y luego tendremos la lógica de la aplicación, que es la forma como la aplicación va a querer organizar el flujo de información y el flujo de datos. Como primero, después de hacer tal cosa, puedo hacer tal otra, o después de hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Por lo tanto, tenemos los tres modelos básicos de MVC y de ahí vienen, MVC en realidad son las iniciales de estos tres. Modelo, que son por lo tanto los datos y la gestión de los datos. Vista, que es la representación que vamos a hacer en la interfaz, normalmente en la interfaz de usuario o en la interfaz final que proporciona la aplicación y que va a incluir cosas como filtrar los datos, actualizar los datos quizás, y representarlos de una forma concreta. Y el controlador, que va a ser la lógica de la aplicación y el flujo de información tal como lo quiere organizar la aplicación. Afortunadamente muchas de estas cosas son comunes y por eso un framework como Django me puede proporcionar funcionalidades básicas que prácticamente cualquier aplicación web va a necesitar o va a poder utilizar. Si nos centramos ya en aplicaciones web, el modelo MVC pues, se puede describir como lo veis en esa transparencia. Es una descripción de Terence Park, que es uno de los primeros que empezó a proponer el modelo MVC para la construcción de aplicaciones web. Porque el modelo MVC en realidad es un modelo muy genérico, que sirve para construir cualquier tipo de aplicaciones. Por ejemplo, es muy utilizado también en aplicaciones frontend para estructurar una aplicación de frontend. Bueno, en el caso de aplicaciones web del estilo de las que nosotros estamos hablando, aplicaciones web en el lado del servidor, tenemos que el modelo, ya lo hemos dicho, es la base de datos y la lógica para acceso a la base de datos y el modelo de la base de datos. Entonces, digamos, todo lo relacionado con la gestión de datos. La vista es cómo representamos los datos. O sea, cómo cogemos los datos que nos interesen de la base de datos y los representamos de una cierta manera, normalmente en HTML, para que el usuario lo pueda consumir. Y luego tenemos el controlador. El controlador es quizás la parte más complicada porque en realidad tiene dos partes, como veis en la transparencia. La primera es el propio servidor web, que es en el caso de Django lo que nos proporciona Django en realidad como frontend es un servidor web que va a hablar HTTP y se va a comunicar con el navegador y que entre otras cosas se va a encargar de coger las peticiones HTTP que me lleguen y enviárselas a un manejador particular. Esos manejadores son el código de realidad de nuestra aplicación, el código que lleva la lógica de aplicación, donde se va a decidir qué hacer cada vez que me llegue una petición. Entonces, esta es la segunda parte del controlador, estos manejadores, que normalmente o que en algunos casos se llaman controladores y de ahí viene un poco el nombre de controlador para todo el módulo completo. Vamos a verlo en un esquema. Perdón, decía en un esquema. Vamos a verlo primero repetido y luego lo vemos sobre un esquema. El modelo, ya hemos dicho, los datos. La vista, la interfaz de usuario, normalmente lo que me lleva a una representación HTML. Y el controlador, el que por un lado recibe las indicaciones del usuario, indica qué cambios hay que hacer al modelo, se encarga de la lógica de gestión de la base de datos y elige la vista para mostrar resultados. O sea, se encarga también de decidir qué representación se utilizan para unos datos o para otros. Y ahora sí, vamos a ver el modelo, el esquema. Esta parte de aquí abajo es nuestra aplicación web. Esta parte de aquí es el navegador. Entonces, como veis, el navegador se va a conectar a la aplicación web mediante el controlador. Este es el flujo HTTP de peticiones y respuestas que voy a hacer entre el navegador y mi aplicación. Y lo va a gestionar el controlador.
Es esta parte que pone aquí el principio del flujo de control. Porque a partir de ahí el controlador va a decidir qué manejadores en concreto tengo que ejecutar para cada petición HTTP que me llegue y para cada uno de esos manejadores qué representación, qué vista voy a utilizar y qué datos van a hacer falta. De forma que el flujo normal será: comenzamos en el navegador y el navegador le realiza una petición HTTP al controlador. El controlador decide qué manejador voy a ejecutar y el manejador normalmente lo primero que hará es acceder a la base de datos para recuperar datos de ella. Quizás los actualice, este flujo puede ser un poco más complicado, quizás actualicen los datos hasta que tiene listos los datos que quiere enviar de respuesta al navegador. En ese momento llamará a una vista que se encargará de representar los datos en el formato HTML adecuado y directamente esos datos, tal como están formateados por la vista, se devolverán al navegador mediante una respuesta de HTTP. Esta, digamos, es la forma general en la que podemos aplicar MVC a aplicaciones web. ¿Cómo lo hacemos en Django? Pues de forma ligeramente diferente. Por un lado tenemos, voy a marcar primero lo que es igual, tenemos el modelo, que es exactamente igual y que ya sabéis que lo escribimos en ModelsPay. Luego tenemos el controlador. El controlador, en este caso, va a ser la maquinaria de Django, o sea, todo lo que tenemos de Django que está haciendo que funcione HTTP y que me pueda comunicar con el navegador y que pueda extraer las cabeceras de las peticiones, etc., incluyendo urls.py, que va a ser, como veremos en un momento, el despachador, que va a decidir qué manejador tengo que ejecutar para cada una de las peticiones que me lleguen. Esas peticiones van a ser, o esos manejadores, perdón, van a ser las vistas, que en Django vamos a implementar en views.py y que me van a llevar la lógica de la aplicación. Daros cuenta, por lo tanto, que aquí estamos llamando vista a una cosa diferente a lo que llamábamos el modelo MVC. En el modelo MVC, la vista era lo que aquí vamos a llamar plantillas, templates, porque era quien se encargaba de representar los datos, de elegir cómo se van a presentar los datos para el usuario. Por eso, en Django, normalmente decimos que tenemos una plataforma MTV, no una plataforma MVC. M es igual, V, lo que en MTV es la vista, corresponde en realidad con una parte del controlador en el modelo MVC, y T, el template, corresponde en realidad con las vistas del modelo MVC, porque es quien se va a encargar de la representación de los datos. Vamos a verlo en un esquema. Este esquema es parecido al anterior, pero veis que ahora tiene todos los elementos del modelo MTV. Entonces, el flujo en este caso será: el navegador envía una petición que coge el controlador, y el controlador es el código general de Django que normalmente nosotros no modificamos. El controlador, a partir del fichero urls.py, decide a qué manejador tengo que invocar y invocará a una de esas vistas que tengo en views.py. Esa vista va a realizar la lógica de la aplicación y va a decidir en cada momento a quién más tiene que llamar. Por ejemplo, va a decidir normalmente trabajar con un cierto modelo, extraer datos de la base de datos y quizás actualizarlos. Cuando ha terminado y tiene ya los datos listos, se los va a pasar a una plantilla, a un template, y esos datos producidos por la plantilla se devuelven al controlador y van ya directamente al navegador, por ejemplo, en forma de HTML. Igual que HTML, la plantilla puede producir JSON o puede producir formato XML o cualquier otro formato que sea conveniente. Podéis ver, por lo tanto, que esto es bastante parecido a lo que teníamos antes, pero lo hemos agrupado de una manera un poco diferente. Esta parte de aquí sigue siendo igual que antes el modelo. Esta parte de aquí, por lo tanto, sería la M del modelo MVC. Esta parte de aquí, a la que ahora llamamos plantillas,
es lo que en MVC llamábamos las vistas. Por lo tanto, es la parte V del modelo MVC. Y toda esta parte de la derecha sería lo que llamábamos el controlador en el modelo MVC. Pues daros cuenta que fundamentalmente lo que tenemos es un cambio de nombres y los dos componentes del controlador que en el modelo MVC teníamos juntos, aquí en el modelo MTV los tenemos separados. Por un lado, el controlador, digamos, de verdad, y por otro lado, la vista, que serían los manejadores que implementan la lógica de la aplicación. Vamos a verlo en otra transparencia con un poco más de detalle. Aquí tenemos básicamente lo mismo, estructurado de una forma un poquito diferente. Aquí sobre todo está estructurado teniendo en cuenta cuál es el flujo de ejecución que tenemos cuando me llega una petición a Django. Aquí tendríamos una petición de Django que viene de un navegador, un GET o un POST. Entonces lo primero que ocurre es que el manejador de peticiones de Django, de peticiones HTTP, empieza a funcionar y extrae los datos que tenga que extraer y demás, y en particular se fija en el nombre del recurso y mira en URL SPI para ver cómo despacha al manejador a la vista adecuada. A partir de ahí, Django llama a la vista correspondiente, según la que se ha indicado en URL SPI, y recordad que en views.py tengo varios métodos, pues al método concreto de views.py. Ese método va a trabajar con los modelos que necesite trabajar, cogiendo datos, quizás actualizándolos y produciendo el resultado en HTML o en el formato que necesite, y produciendo el resultado con los datos que necesite con los que se vaya a trabajar. Si le hace falta, la vista también actuará utilizando servicios externos, que pueden ser otros módulos de Python, por ejemplo, que utilicen mi vista. Es típico que digamos, las funcionalidades más avanzadas o más detalladas las implemente en módulos externos o en otros servicios, quizás proporcionados por el propio Django, que las vistas utilizan cuando lo necesiten. Y por último, cuando ya tengo entonces todos los datos que quiero devolver al usuario, puedo o bien devolverlos directamente haciendo yo la conversión HTML desde la vista directamente, que es como estamos haciendo en las primeras prácticas, o utilizar plantillas, que veremos un poquito más adelante. Cuando utilizo plantillas, simplemente le paso los datos que he extraído de la plantilla y se produce la respuesta en el formato adecuado, HTML, JSON o lo que sea. Y con eso se compone ya la respuesta HTTP que se envía de vuelta al navegador. Entonces, como veis, es lo mismo que hemos visto antes, pero con un esquema un poco más detallado. Y ya para terminar, únicamente un par de referencias bibliográficas. La primera es de la descripción por primera vez del modelo MVC, que tuvo lugar a finales de los 70 en Xerox PARC. Y en segundo lugar, una de las primeras referencias al modelo MVC para construir aplicaciones aplicaciones web en el lado del servidor, que en realidad es una entrevista con Terence Park donde se introduce un poco esta idea del uso de MVC para construcción de aplicaciones web en el lado del servidor. Y esto es todo con respecto del modelo MVC. El resto ya lo iremos viendo en prácticas y mirad por favor los módulos siguientes donde vamos a estar hablando un poco de cómo la implementación que vamos a hacer en Django corresponde con las implementaciones que hemos hecho hasta ahora directamente sobre sockets de Python o sobre las clases de WebApp. Hasta ahora.